Bienvenido al canal Novedades Mundo. La tensión en la guerra de Ucrania aumenta día a día. El tráfico de diplomas internacionales de los líderes fue uno de los aspectos más destacados de esta semana. Después de la visita del líder ruso Putin a Bielorrusia, los mensajes de cooperación de los dos líderes tuvieron un gran impacto en el frente ruso. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realizó una visita sorpresa a los Estados Unidos justo después de la visita de Putin a Bielorrusia, lo que provocó que se convirtiera en el centro de atención. Biden y Zelensky emitieron una declaración conjunta después de la reunión. Los líderes estadounidenses y ucranianos declararon que el líder ruso Putin llevó a cabo ataques que ignoran la vida humana en Ucrania y que Putin pagará el precio de estos ataques. Se estima que la imagen de unidad y solidaridad entre los dos líderes, que se reunieron en los EU, molestó bastante al líder ruso Putin. Los esfuerzos de Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra en Ucrania con la victoria fueron más allá de las fronteras del país. Parece que los dos países adoptan la visión de que lo que necesita el vencedor de la guerra es la ayuda de los aliados. Esta visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a los EU es también la primera visita extranjera a Ucrania después de la invasión, que comenzó en febrero. Mientras tanto, los conflictos en Bakhmut en Ucrania continúan sin cesar. La insistencia del ejército ruso en Bakhmut hace que Rusia pague un precio. Un video compartido recientemente en los canales de las redes sociales muestra el ataque con misiles del ejército ucraniano detonando a los soldados de Wagner en el foso de Bakhmut. El video, que rápidamente se volvió viral en internet, muestra que un ataque con misiles ucranianos hizo estallar a soldados rusos en la ciudad oriental de Bakhmut, que está al frente de la guerra en Ucrania. El clip muestra a 7 soldados rusos caminando en una trinchera cuando un misil guiado antitanque, ATGM, los golpea. El video fue publicado en la página de redes sociales de un partido político ucraniano el martes con el título: "La tercera fuerza de Ucrania continúa cazando a los mercenarios rusos de Wagner en dirección a Bakhmut". El grupo Wagner de Rusia, que dirigió la guerra de Bakhmut, es una organización paramilitar enviada a la región en 2014 para ayudar a los separatistas prorrusos. Gracias a los valientes soldados de infantería que sostienen a Bakhmut, podemos rastrear y destruir los grupos de asalto de los fascistas rusos, escribió la tercera fuerza del ejército ucraniano. La caza continúa, agregó. Más temprano en el día, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó una visita sorpresa a Bakhmut, donde los combates se han intensificado recientemente en la guerra de 10 meses. Rusia pasó meses tomando la ciudad en la región de Donetsk de Ucrania. Bakhmut es el punto más candente de toda la línea del frente, con más de 1.300 kilómetros de tropas rusas activas, dijo Zelensky el martes. Desde mayo, los invasores han estado tratando de romper nuestro Bakhmut, pero el tiempo corre y Bakhmut ya está corrompiendo no solo al ejército ruso, sino también a los mercenarios rusos que han venido a reemplazar el ejército desperdiciado de los invasores, agregó Zelensky. Los expertos han cuestionado la estrategia de Rusia en Bakhmut, argumentando que los recursos militares y de personal gastados no superan las posibles ventajas operativas. Los cálculos basados en estimaciones ucranianas dicen que el ejército del presidente ruso, Vladimir Putin, está en camino de alcanzar las 100.000 pérdidas de tropas antes de Navidad este fin de semana. Hasta el lunes, unos 98.000 soldados rusos murieron en la guerra de Ucrania. Según los informes, Rusia desplegó soldados convictos que consideró prescindibles en la batalla de Bakhmut para proteger a sus comandantes más experimentados en el grupo Wagner, fundado por el aliado de Putin, Yevgeny Prigozhin. El Ministerio de Defensa británico dijo en una actualización diaria de inteligencia que el ejército ruso está tratando de proteger los activos raros de los comandantes veteranos y los vehículos blindados de Wagner, a expensas de más nuevos convictos fácilmente disponibles. El medio de comunicación independiente ruso informó anteriormente que el grupo Wagner ruso reclutó a los convictos en masa, lo que provocó que el número de prisioneros varones en Rusia se redujera en 23.000 en solo 2 meses. Esto se debe a que sus muertes no resonaron en la sociedad rusa y, por lo tanto, permitieron que los rusos no pensaran en las pérdidas, dijo la semana pasada el Centro Nacional de Resistencia de Ucrania. Al mismo tiempo, estas pérdidas no desmoralizan al grupo Wagner porque el personal calificado y la gerencia no participaron en el ataque.
El viaje a Washington encabeza los movimientos de guerra sorpresa de Zelensky. Si bien el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a menudo sorprende al mundo con sus viajes al campo de batalla, su visita a Washington para solicitar ayuda militar fue la mayor sorpresa en 10 meses desde que Rusia invadió su país. Voy a Estados Unidos para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania, dijo Zelensky en su cuenta de redes sociales el miércoles. Se reunirá con el presidente Joe Biden, visitará el Congreso y exigirá más armas para resistir los implacables ataques de Rusia contra objetivos energéticos que han dejado a millones de ucranianos sin calefacción ni luz en medio del invierno ucraniano. Zelensky, quien ha sido presidente desde 2019, se ha propuesto como un punto de su liderazgo mantenerse cerca de las personas y los soldados que luchan en su golpeado país en una guerra que Ucrania y sus aliados llaman agresión rusa no provocada. La guerra está aquí, en respuesta a la oferta de Zelensky de evacuarlo de Kiev cuando estalló la guerra, dijo la embajada de Ucrania en el Reino Unido en un comunicado en ese momento. Rusia describe su invasión de Ucrania como una operación militar especial, para desmilitarizar y desarmar a su vecino. Desde que sus fuerzas cruzaron la frontera, Zelensky ha hablado a través de enlaces de video con docenas de parlamentos, instituciones y organizaciones sin fines de lucro, y ha tenido numerosas reuniones con líderes mundiales, pero no ha realizado ningún viaje al extranjero conocido desde que asistió a la Conferencia de Seguridad de Múnich el 24 de febrero. Olena Zelenska, la esposa del presidente ucraniano Zelensky, viajó a Washington para dirigirse al Congreso en julio e hizo varios otros viajes internacionales abogando por Ucrania, al igual que sus ayudantes y ministros. El martes, Zelensky realizó una visita sorpresa a Bakhmut, la ciudad del frente oriental donde se han producido algunos de los combates más violentos de la guerra, donde se vistió con su característico traje caqui de guerra y entregó medallas a los soldados. Zelensky juró liberar a su país a toda costa. Zelensky repitió esto el martes. Haremos todo lo posible e imposible, esperado e inesperado, para que nuestros héroes tengan todo lo que necesitan para ganar, dijo Zelensky en un video discurso esa noche. Por los resultados que todos los ucranianos esperan. Su homólogo ruso, el presidente Vladimir Putin, por el contrario, pasó la mayor parte de su tiempo en los pasillos del Kremlin. En el Kremlin, Putin entregó medallas a los líderes designados por Rusia de las 4 regiones de Ucrania, que afirma haber anexado desde que Rusia invadió a su vecino. Rusia está tratando de sobrevivir bajo la influencia de las sanciones en Ucrania. Los líderes de los partidos están haciendo numerosos intentos de dirigir la guerra en Ucrania y coronar su lucha con la victoria. Vimos los mejores ejemplos de estas iniciativas durante las visitas de los líderes ucranianos y rusos al extranjero esta semana. Los siguientes días nos mostrarán cómo las visitas de los líderes beneficiarán a las partes en la guerra, pero la verdad es que el ejército ruso no tiene mucho tiempo que perder en Ucrania. El ejército ruso, que sangra a diario en Ucrania, puede estar aprovechando su última oportunidad. El líder ruso Putin espera que sus conversaciones con sus aliados cambien el mal rumbo en Ucrania, y si los resultados de esta iniciativa de Putin no son positivos, no tendrá muchas opciones. El ejército ruso puede tener que enfrentarse al final inevitable en Ucrania. Gracias por mirarnos.